Hola a todos y a todas. El día de hoy les voy a hablar y presentar mi práctica que se trató de exploración de aguas geotermales en Yancahue Alto, comuna de Panguipulli, región de Los Ríos, por Magdalena Flandes Martínez, que soy yo. Voy a apagar la cámara para que no me interfiera las diapositivas. Entonces, como introducción tenemos qué es la energía geotérmica y qué es un sistema hidrotermal. Entonces, este es un esquema de un sistema hidrotermal. La energía geotérmica es la que se obtiene del calor interno de la Tierra. ¿Qué se necesita para que se forme un sistema hidrotermal? Entonces tiene que existir una fuente de calor, que en este esquema es esta, una capa permeable que contenga el agua para formar el reservorio, y en este caso esta es la capa permeable, una capa que actúe como sello, que es una capa impermeable que generalmente está formada de arcillas, que es esta. Em, Se necesitan fallas o fracturas para que asciendan los fluidos, entonces estas son las fallas o fracturas, y esta forma la permeabilidad secundaria, y el reservorio, o sea, la capa permeable que forma el reservorio es la permeabilidad primaria. Y también se necesita una recarga de agua, que puede ser meteórica, en este caso de lluvias, o también puede ser una recarga de aguas saladas subterráneas. Ya, ¿y cómo interactúan todos estos componentes? Hay una recarga de agua meteórica que baja y se infiltra por gravedad. Entonces aquí baja el agua, se infiltra por gravedad, hasta que llega cerca de la fuente de calor. Aquí la fuente de calor eh, hace que aumente la temperatura de esta agua, y como aumenta la temperatura del agua, disminuye su densidad, entonces comienza a subir el agua. Entonces sube por estas fallas hasta que llega a la capa permeable y aquí se almacena. Y se forma el reservorio. Y luego hacia superficie el agua puede subir igual por fallas o fracturas, y es muy necesario que exista esta capa impermeable para que no se escapen los gases del reservorio ni tampoco disminuya la temperatura de las aguas. Metodologías de exploración geotérmica. Entonces aquí tenemos un mapa conceptual realizada por Boden en el año 2016. Entonces tenemos dos grandes etapas. La primera es una etapa regional, que es esta de acá. Entonces lo primero que hay que hacer es buscar literatura. Buscar paper, bibliografía del tema, de la zona, etc. Luego a esto viene la exploración regional focalizada, en las manifestaciones termales que están activas mediante lo que buscamos en la literatura. Y también hay que observar sus propiedades más evidentes en terreno. Ya, entonces se revisa la geología. Y aquí hay que pensar en el modelo conceptual que yo les mostré anteriormente. Entonces hay que buscar una posible fuente de calor, fallas o fracturas, una capa permeable que forme el reservorio, una capa impermeable que actúe como sello. En paralelo a esto, también se revisa la geoquímica de los fluidos. Aquí se pueden aplicar geotermómetros, que es lo más común, a las aguas para medir su temperatura, su pH, su conductividad eléctrica. También se puede hacer un análisis de gases, etc. Y también en paralelo se revisa la geofísica de la zona. Aquí podemos aplicar algunos métodos geofísicos. Para exploración geotérmica se usan más los métodos eléctricos, y entre estos tenemos el MT, que es la magnetotelúrica, eh, y que es el más usado. Tenemos el TEM, que es el transiente electromagnético,
y el DC, que es corriente directa. Entonces, luego de esta exploración regional que se hizo, se integra, se evalúa y se identifican áreas más específicas de interés. Luego de esto, se hace el mismo tipo de análisis que les acabo de decir, pero ahora centrado y focalizado en la zona de interés. Luego de esto, se integra y se evalúa nuevamente. Y se genera un modelo conceptual, que el modelo conceptual como que les mostré en la diapositiva anterior. Entonces, con esto se generan objetivos de perforación y luego se vuelve a refinar el modelo conceptual. Y con esto ya podemos tener un lugar propicio para hacer la exploración geotermal, hacer algún pozo, etc. Marco geodinámico y geología de la zona. La región de los ríos está dominada por un contexto geodinámico de subducción oblicua entre la placa sudamericana, que es continental, y la placa oceánica de Nazca. El área de estudio se encuentra ubicada dentro de la zona volcánica sur, en la cual se retoma el volcanismo activo reciente. Entonces aquí tenemos un mapa geológico de la región de los ríos. Ahora le voy a hacer un poco más de zoom para mostrar, para que se vea más grande la zona de estudio, que es esta por aquí. Entonces, la zona de Fayali-Kiñovsky, que pasa por aquí, tiene una orientación norte-sur, es un rasgo morfoestructural muy importante en el área de estudio. El basamento de la cordillera principal está constituido principalmente por rocas intrusivas de edades que van desde el Carbonífero pérmico al Mioceno. Y aquí la unidad intrusiva mayor que está formando el basamento es el batolito norpatagónico. Y también en menor cantidad hay afloramientos de complejos metamórficos y sedimentarios. Y finalmente, en la cubierta, tenemos material volcánico del Plioceno al Holoceno asociado a volcanes de la región y en menor medida depósitos cuaternarios sedimentarios semi-ano consolidados. Entonces, aquí la cubierta se está mostrando en este mapa geológico que tiene una V y que dice que son depósitos volcánicos pliocenos holocenos. Área de estudio. El área de estudio se encuentra en la región de Los Ríos, en la comuna de Panguipulli, aproximadamente a 30 kilómetros al noreste de Coñaripe, y al sureste del volcán Villarrica. Aquí está el volcán Villarrica y está acá el Quetrupillán. Y el área de estudio es este polígono azul y se encuentra en un sector que se conoce como Yancahue Alto. Es importante mencionar que cerca de la zona de estudio hay termas naturales. Una recibe el nombre de Termas del Rincón y la otra es Geométrica, son bastante famosas en la zona. ¿Cómo se determinó el potencial geotérmico de la zona de estudio? Entonces se determinó con la favorabilidad geotérmica. Esto es un término cualitativo para definir el potencial de una zona para albergar reservorios geotermales. Entonces, esto se basó en el estudio del Cernagiomín que realizó en el año 2015, que definió 4 parámetros relevantes que controlan la favorabilidad geotérmica en la cordillera principal. Estos son, el primero es un patrón estructural a nivel regional y distribución de falla y lineamiento, al cual le dieron una ponderación de 40%. Luego tenemos la temperatura profunda de los fluidos emitidos desde manifestaciones superficiales, que es el parámetro geoquímico que le dieron una ponderación de 30%. Luego tenemos distribución y edad de los depósitos asociados a centros eruptivos, que es el parámetro volcanológico, al cual le dieron una ponderación de 20%. Y finalmente, distribución de las unidades litológicas permeables, que es el parámetro geológico, el cual tiene la ponderación menor de un 10%.
Entonces el Senajemín creó un mapa de favorabilidad para cada uno de estos parámetros y las ponderaciones se eligieron por el Senajemín, ya que son las que correlacionan mejor la información disponible utilizada por su trabajo y la distribución de esta misma con la teoría sobre los sistemas geotermales, con los cuales se creó un mapa final integrando cada mapa realizado para cada parámetro y con sus ponderaciones respectivas. Entonces el primero es la favorabilidad estructural, que formaría la permeabilidad secundaria, al cual le dieron una ponderación del 40%. Las estructuras geológicas son zonas de debilidad que facilitan la circulación de fluidos en la corteza superior, las que adicionalmente imprimen en la unidad geológica una permeabilidad de carácter secundario. En la región de los ríos, tanto las manifestaciones termales como los centros eruptivos mayores y menores tienen un fuerte control tectónico, por lo que es un factor de muy alta importancia para ser considerado dentro de la evaluación de favorabilidad geotérmica en la región. Entonces, se definen dos regímenes dinámicos. Primero es el régimen extensional, que tiene fallas con rumbo noreste-suroeste asociadas a una mayor favorabilidad de ascenso de fluidos de la corteza. Entonces, son las fallas en este mapa, están de color rojo. Y el régimen compresivos, que tienen fallas con rumbo noroeste-suroeste asociadas a una menor favorabilidad, que son las fallas que están en color azul. También se definieron dos órdenes estructurales: el orden 0, de carácter regional, que tiene megaestructuras como la zona de falla Liquiñovsky, con un trazado noreste-sur-oeste, y el orden 1, que son fallas más pequeñas de carácter más local. Con estos dos parámetros, se creó un ranking que va desde la mayor a la menor favorabilidad, que es esto que sale aquí. Todo esto se integró y se crea el mapa de favorabilidad estructural que está acá. Entonces, nuestra zona de estudio está aproximadamente por aquí. Tiene colores entre amarillo, verde, entonces tiene una favorabilidad aproximadamente de una favorabilidad media del 50-60%. Favorabilidad geoquímica. Las vertientes de aguas termales son manifestaciones en la superficie de sistemas hidrotermales profundos. Para estimar la temperatura del reservorio se utilizan geotermómetros, los cuales establecen las condiciones físico-químicas del reservorio hidrotermal. Algunos geotermómetros utilizados en la exploración geotermal son los siguientes: el geotermómetro de sodio, potasio, magnesio, el geotermómetro de sílice, geotermómetro de gases, son los más comunes. Entonces, con los datos arrojados por los geotermómetros, se creó este mapa de favorabilidad geoquímica. Entonces, se puede apreciar que la zona de estudio tiene una favorabilidad media alta, 60-70% aprox. Favorabilidad volcánica. La cercanía a centros eruptivos recientes es un indicador de alta favorabilidad para que se desarrollen sistemas geotermales. Estos sistemas relacionados a volcanismo reciente se caracterizan por tener como fuente de calor a magmas que alimentan los sistemas volcánicos. Entonces, aquí es importante que nuestra zona de estudio se encuentra muy cerca del volcán Villarrica, en el flanco sur del volcán. Y para este mapa de favorabilidad, se define en función del volumen o la extensión del depósito Pliocenos y Holocenos, el tipo de producto volcánico y la edad del depósito. Entonces, nosotros anteriormente dijimos que nuestra cubierta eran depósitos volcánicos del Plioceno-Holoceno.
Aquí hay una mapa, o sea, una tabla de favorabilidad asociada a las unidades volcánicas de la edad del Plioceno al Holoceno. Entonces la nuestra es esta de acá y esta de acá. Entonces, nuestra zona de estudio tiene una favorabilidad aproximadamente entre el 60-80%. Una muy alta favorabilidad. Y por último, tenemos la favorabilidad geológica, que corresponde a la permeabilidad primaria, que son las rocas por donde fluye y se almacenan los fluidos hidrotermales profundos, lo que forma el reservorio hidrotermal. Entonces, la mayor favorabilidad se encontró en las rocas con mayor permeabilidad primaria. Se eliminan de este análisis las unidades sedimentarias y volcas no sedimentarias recientes no consolidadas porque no poseen la profundidad necesaria y la extensión areal para almacenar un reservorio hidrotermal. Las rocas con mayor edad tienen menor permeabilidad ya que son litificadas, entonces esto también se saca del estudio. En base a esto, el Senagiomín definió unidades geológicas que se le asignaron las siguientes favorabilidades. Entonces definió 5 unidades geológicas y la nuestra, que se encuentra en nuestra zona de estudio, es una unidad geológica de depósitos volcánicos, plioceno, holocenos. Entonces tiene una favorabilidad del 40%. Y aquí está nuestra zona de estudio. Favorabilidad final. Entonces, esto es un mapa de la favorabilidad final y nuestra área de estudio se encuentra dentro del sistema volcánico Villarrica Sur. Los rangos de favorabilidad para el sistema volcánico Villarrica Sur varían entre el 50 y el 100%, siendo los principales parámetros que controlan dicha favorabilidad en rango de mayor a menor importancia: la ocurrencia de emisiones termales en el flanco sureste, favorabilidad geoquímica, la cercanía al centro eruptivo y sus depósitos asociados. La extensión de los depósitos volcánicos asociados a dicho sistema delimita naturalmente la extensión del sistema. Respecto a la interpretación geológica en profundidad de este sistema, se infiere que el basamento o capa impermeable inferior del sistema geotérmico corresponde a roca asociada al batolito norpatagónico y que el ceño impermeable superior sería esta cubierta de depósitos volcánicos del Plioceno-Holoceno. Entonces, las manifestaciones termales corresponden exclusivamente a vertientes de agua, las cuales tienen una temperatura de salida de 32 y 88 grados Celsius. Entre estas temperaturas, el fluido emitido se caracteriza por ser principalmente del tipo de aguas sulfatadas sódicas, el cual correspondería a un fluido hidrotermal proveniente de un sistema profundo, maduro, rico en sodio. El que, sin embargo, estaría afectada por la absorción de especies gaseosas ricas en azufre. Esto porque se produce una desgasificación del volcán Villarrica. Entonces tendríamos un sistema bifase, con una fase gaseosa y otra fase líquida, en donde la temperatura profunda del sistema hidrotermal varía entre los 155 y 195 grados Celsius. Entonces, aquí está nuestra área de estudio y corresponde al sistema volcánico Villarrica Sur. En terreno. El objetivo de terreno era encontrar algún indicio hidrotermal o estructuras tanto volcánicas como tectónicas interesantes. Debido a la complejidad del terreno, ya que presentaba mucha vegetación, se definieron dos zonas por recorrer y Entonces, la primera zona era esta, la parte norte del polígono, que se recorrió en el día 1, donde visitamos 20 puntos, y la zona 2 era la parte sur,
del polígono que se visitó en el día 2, en el cual visitamos 12 puntos. Entonces, estos puntos constaban de vertientes, esteros, ríos y afloramientos. Nos detuvimos en cada uno de ellos, en los cuales medimos la temperatura del agua, la conductividad eléctrica y sólidos disueltos. En esta foto salgo yo midiendo la temperatura de las aguas. Aquí encontramos un depósito piroclástico de caída. La mayoría de los afloramientos eran depósitos piroclásticos, volcánicos. Aquí estaban los chicos midiendo la temperatura del río. Aquí estoy yo. Este era el aparato que se usó. Era como el doble de un termómetro para tomar la temperatura en humanos, el cual se introducía muy poco al agua. El agua tenía que estar fluyendo, no podía ser agua estancada. Entonces esperaban aproximadamente 5 o 7 minutos para que tomara bien los parámetros de temperatura, sólido disuelto y conductividad eléctrica. Entonces, esto es un mapa de QGIS creado a partir de los puntos visitados. Los círculos morados son los puntos que visitamos el primer día y los puntos verdes son los que visitamos el segundo día. Los polígonos rojos son áreas de muy alta favorabilidad. Los puntos amarillos son el camino. Y este mapa se hizo en QGIS por mi compañero Marcos. Discusión y conclusión. Como conclusiones tenemos que en terreno no se encontró ningún indicio de anomalías geotermales, tanto de temperatura, conductividad eléctrica o de sólidos disueltos, a pesar de que se visitaron lugares de alta favorabilidad geotermal. Eso lo vimos en el mapa que acabo de mostrar de QGIS, que casi todos los puntos que visitamos estaban en zonas de alta favorabilidad. Los afloramientos que se encontraron en terreno no son muy importantes en cuanto a exploración geotermal, a pesar de su buena favorabilidad, ya que esto estaría cubriendo todo el área de estudio. Formarían el sello impermeable superior. No se encontró la capa permeable que formaría el reservorio, que es donde que formaría el reservorio, perdón. Y que eso era lo que esperábamos encontrar igual, la capa permeable donde se almacenara el agua. Ya, y por todo esto, como no se encontró ninguna anomalía termal en cuanto a geología, es recomendable ir a aplicar otra metodología de exploración geotermal, como la magnetotelúrica que hace la empresa, ¿cierto? Para encontrar estructuras de manera subterránea. Y esa es mi práctica 1. Muchas gracias por el tiempo de escucharla. Espero que se encuentren súper bien. Y se me estaba olvidando mostrar las referencias, que son estas.